Yo, poco perdida hasta clase 7 bien, digamos. bien, No estoy tan. bien, Pero bien, después bien. en adelante no. Ok. Sí, Pero yo si hay que creo pasar la guía ahora, 1, ningún problema, ¿eh? bien. No, podemos, ya que somos poquitas, podemos hacer guía uno y después tratar de ayudarlos con eso. Creo que, o sea, ecuaciones diferenciales Sí. no se ve en análisis 2. De hecho, nosotros los físicos tenemos una materia a finales de segundo año que se llama Métodos Matemáticos de la Física y recién en esa materia, o sea, después de haber pasado análisis 1, análisis 2, análisis 3, vemos ecuaciones diferenciales al final de esa materia encima. Uy, Eh, no. para mí Que a nosotros la nosotros no. pusieron como motivación a esto de la función logarítmica, función exponencial, la deben haber puesto como motivación para eso. Eh, pero la verdad no, o sea, no debería haber estado ahí. O sea, tampoco vamos a tratar de verlo ahora, pero tampoco se desvían. Ay, ¿le permite a la chica entrar? Ay, sí. Tampoco se desvían entendiendo eso. Y respecto al teórico de la guía 1, eh, no busquen entenderlo full. O sea, eh, a lo que voy, vieron que tienen un montón de teoremas con todas sus demostraciones y cada demostración tiene su detalle y no busquen entender a fondo las demostraciones en esa parte porque uno no entiende qué poronga está haciendo. Eh, entonces, respecto al teórico de eso, creo que son las tres primeras clases, traten de sacar a grosso modo qué les sirve eh, a ustedes para hacer la guía, porque al fin y al cabo eso es lo que van a hacer eh, durante el cursado, digamos. Uno pilotea las guías, entiende la idea grosso modo y después, durante la preparación para el final, se mete de lleno a entender qué es lo que está haciendo. Ahí comparto pantalla y empezamos a elaborar con la guía 1. Si quieren podemos, ¿cómo no grabé esa clase? Esa clase estuvo buena. A ver. Ah, porque ese día yo me había metido con mi cuenta personal, no me había metido con la cuenta de la UNC. Qué mocos. Bueno. Hola Vicky, estamos aprovechando que somos poquitas para hacer como algo más personalizado. Wanda y María ahí me contaban que estaban medio jodidas con la guía 1, así que vamos a hacer como un breve repaso full de lo que es guía 1 y después vemos ahí, me contaba eh, Karen unas dudas que yo tenía respecto a un teórico, así que vamos a tratar de hacer un popurrí. Así que en cuanto vos quieras comentar cómo andas vos, pégale grito. Bien. Yo creo que, bueno, acá yo estuve chusmeando las clases que le habían dado, eh, pero creo que lo más importante para hacer la guía 1 son un par de conceptos. Vamos a hacer un breve refresh del teórico y largamos con algún ejercicio puntual. Pero lo que plantean las tres primeras clases del teórico de análisis matemático es que ahora vamos a buscar una noción de integral que tiene como interpretación geométrica la integral la suma, el área debajo de la curva de esta función. Digamos, si tenemos una función f, en este caso yo la definí positiva, pero después las definiciones se agrandan. Y las tengo definidas entre a y b, y la función es continua, tiene ciertas características que la van a hacer integrable después. Uno define lo que es el área bajo la curva. Entonces, la integral va a tener esa interpretación física, va a ser el área bajo la curva de una cierta función. Entonces,
como para construir esa definición de área, lo que hacemos a grosso modo es decir, bueno, yo puedo calcular el área de esa curva si el intervalo de A a B lo pienso, bueno, como si fueran pequeños subintervalitos, que es lo que se llama partición, y digo, bueno, yo voy a calcular esa área como si yo tuviera acá pequeños rectángulos. Ya se me desvirtuó el dibujo. Bueno, supongo que esto está lindo. Pequeños rectángulos y digo, bueno, yo los voy a ir sumando y eso me va a ir dar el área. Pero nosotros acá a priori no sabemos cuánto suman infinitesimalmente en todo ese rectángulo. Entonces lo que hacemos son las llamadas sumas superiores y sumas inferiores. Que si se acuerdan del teórico, yo tengo una partición del intervalo, vamos a llamarle una partición Pn, en este caso esta es mi partición, yo divido el subintervalo en estas pequeñas cosas, vamos a definir la suma inferior como la suma de todos estos subintervalitos como el ínfimo en ese intervalo de la función, que no me acuerdo, creo que le denota mi, por el ancho de cada intervalito. Es decir, cada intervalito lo pensamos como así. Entonces, ¿qué está haciendo esta suma inferior? Está sumando, bueno, esta función medio que no se nota, la voy a hacer un poco más exagerada. Termina sumando en cada uno de los rectángulos vamos a hacer una cosa, vamos a pintar, el área de este rectángulo. Fíjense que multiplico el ínfimo de esa función, que vendría a ser todo esto, por, que vendría a ser esta longitud de acá, por el ancho de cada intervalo, y entonces termino haciendo base por altura. Esto es el área de un rectángulo. Entonces, la suma inferior lo que va a hacer es me va a sumar todas, ténganme paciencia con el dibujo, todas las áreas de estos subintervalitos. Que al fin y al cabo, esa suma me va a dar, si yo sumo todas estas áreas, fíjense que me va a dar un área que es menor a la integral esta que nosotros quisimos definir. Entonces también lo que definen es la suma superior. La suma superior va a ser exactamente el mismo truco, con la diferencia que en vez de tener el ínfimo de la función en ese intervalo, va a tener el supremo. Con el mismo concepto. Entonces, en vez de sumar estos intervalos, lo que va a sumar va a ser estos de acá arriba. Estos rectángulos, ¿no? Entonces, fijémonos que esta suma se pasa de mi área y esta suma se me queda corta. Entonces, lo que va a tratar de hacer la definición de integral va a ser, bueno, si yo palitos, cada vez los tengo más cortitos, más cortitos, más cortitos, esta diferencia va a ser cada vez más chica. Entonces, tendiendo el infinito, digamos, teniendo infinitos subintervalitos entre A y B, se me va a acercar a esta noción de área. Entonces, toda la guía 1 trabaja sobre esas cosas. Eso es lo que hace básicamente la guía 1. ¿Pudieron seguir eso? ¿Qué dificultades teóricas han tenido con esos teóricos? El teórico, por lo menos de esto, como que me lo sé inclusive hasta casi de memoria, porque por problemas técnicos lo tuve que copiar. Entonces como que el teórico lo tengo, pero cuando veo los ejercicios como que No nada, sabemos cómo. blanco. Bien.
Bueno, agarremos algunos. Los primeros ejercicios, entre el 1, 2 y el 3, lo que agarran son las nociones de supremo e ínfimo que nosotros las vamos a estar incorporando en los ejercicios a través de estas cosas. Con eso, con las definiciones de supremo e ínfimo y cómo demostrar que existe, todas esas cosas andan bien. Que vendrán a ser estos 3 primeros ejercicios. Teóricamente, ok. Igual en el parcial ponen, no creo que les pregunten algo así. Bueno, nos larguemos a hacer algunos de estos ejercicios que habitualmente en la guía 1 les van a demostrar que una función es integrable o no haciendo estas sumas superiores, inferiores, tendiendo límites y todo el cuento. Agarremos alguna, no sé si han visto la guía, si quieren que agarremos alguna en particular y tratemos de hacer eso, calcular sumas superiores, sumas inferiores, tender límites. ¿Tienen algún ejercicio en particular que quieran ver? En mi caso particular, el 5, que es calcular las sumas superiores y todo eso, fue bastante bien. El tema es ponerle el 8, ahí ya me quedo en blanco. Bien, bueno. María, ¿vos coincidís? ¿Querés que hagamos el 8? ¿Sí? Por mí hacemos toda la guía si querés. Bueno, demostrar que esa integral es eso que está acá al lado, considerando las particiones en n subintervalos iguales, y nos dicen que utilicemos esa fórmula de ahí. Entonces, los primeros que nos dicen en esta parte, que uno en teoría no sabe integrar a lo bruto, ya en la guía 2 uno integra, no, creo que en la guía 2 no todavía, es, para demostrar esto tenemos que calcular la suma superior, calcular la suma inferior y todo el cuento. Y para empezar a hacer eso, lo que primero necesitamos hacer es definir nuestra partición del subintervalo 0b. Que ahí no la dice fácil, porque dice, consideremos las particiones en n subintervalos iguales. ¿Cómo hacemos eso? Yo tengo el intervalo 0b y me dicen que consideremos el intervalo 0b dividido en n partes iguales. ¿Cómo se le ocurre denotar a ustedes esa partición? ¿O cómo calcularían cuál es el incremento que tiene que tener en cada parte? En cada... digamos. X espaciada. Exactamente, X espaciada. El T inicial es 0. El T1 ustedes lo denotarían como... Digamos, yo tengo este intervalo. Lo quiero en n subintervalos iguales. Entonces, lo que primero calculo es el incremento que va a tener de acá a acá. Le vamos a llamar delta t. Como lo quiero en n partes iguales, el delta t tiene que ser la longitud del intervalo dividido la cantidad de subintervalitos que voy a querer, ¿o no? ¿Pueden ver eso? Sí. ¿Sí? Entonces, el TI va a ser de la forma I por BN, bla, bla, bla. Bueno, acá le puse... Y el TN va a ser N sobre N por B, así que va a ser B, así que estamos chochos. Entonces, esta va a ser nuestra partición, que se la suele poner así entre corchetes. Esta es nuestra partición PN. Bien. Entonces, ahora vamos a recuperar las definiciones de suma superior y suma inferior. Habíamos dicho que la suma inferior era va a depender de la función y de nuestra partición, y va a estar dada por la suma de 0 a n
del ínfimo de la función en este subintervalito menos la longitud de este subintervalo. Y la suma superior va a ser lo mismo, pero en vez de con el supremo, en vez de con el ínfimo, con el supremo. Bien, entonces, las longitudes de los intervalos, ¿cuánto valen en nuestro caso? Van a depender de I, digamos, del lugar de la partición en la que estoy. Y no, porque son todas iguales, ¿o no? Exactamente. Estas, como son equipaseadas, en todo punto, o sea, para cualquier I, notemos que como yo voy incrementando de acá a acá siempre una cantidad delta t, siempre la diferencia va a ser b sobre n, que no depende de I, ¿no? En ambos casos. Entonces, en ambas sumatorias yo ese valor, mi con I, lo puedo sacar afuera de mi sumatoria, ¿no? Entonces lo sacamos afuera. Entonces ahora nuestra suma superior y nuestra suma inferior solamente van a depender del supremo y del ínfimo en ese subintervalo. Y acá me va a servir lo que yo aprendí en análisis 1. ¿Cuál es la función que nos están pidiendo que analicemos? X al cubo. ¿Y cuál es la ventaja de esa función? Que es monótonamente creciente. Es decir, nuestro X al cubo era una función que hacía esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que si yo quiero, por ejemplo, la quiero evaluar entre 1 y 2, ¿cómo sabemos cuál es el supremo y cuál es el ínfimo? Y f evaluada en 1 y f evaluada en 2. Exactamente. La función evaluada en el punto más bajo de mi intervalo va a ser mi ínfimo y la función evaluada en el punto más alto de mi intervalo va a ser mi supremo. Todo esto porque mi función es monótonamente creciente. No hace ninguna cosa rara como algo así que a mí me cueste calcular el supremo y el ínfimo acá. Así que utilizando esa noción, yo sé que mi ínfimo va a ser, si yo estoy tomando el intervalo ti a ti menos 1, ¿en dónde tengo que evaluar yo mi intervalo? Acá mi función, digo, para calcular el ínfimo. TI menos 1. En ti menos 1. Y en el caso del supremo, F de TI. en ti. Perfecto. Recordemos que era ti y ti menos 1. Como yo lo definí X espaciado, mi TI va a ser I por la longitud de mi pasito. Entonces vamos a escribir eso. Bn es igual a todo este choclo. Esto es una n, perdonen. I menos 1 por b n al cubo. Y lo mismo acá. Pero acá con i. ¡Chucha! ¿Por qué? Porque acá tengo un producto, es decir, la potencia es distributiva respecto a la multiplicación, así que todo este término y todo este término también pueden salir de la sumatoria, porque no dependen de i. Entonces, ¿qué me va a quedar si yo saco este término para afuera? Al encontrarse con esto, esta va a ser b sobre n a la cuarta por la sumatoria de i desde 0 hasta n de i menos 1 al cubo. Y acá me va a quedar lo mismo. Solamente que con i. ¿Hasta ahí vamos bien?
Si no, no sabe, no contesta. ¿Puedes volver a explicar los últimos dos pasos? Sí, desde acá o desde acá. Desde donde te parece. Ahí, no, abajo. Es. Bien. Acá qué hicimos, dijimos, bueno, nosotros ya sabemos cuál va a ser cada TI, ¿no? Porque habíamos descrito nuestro TI como I por la longitud del intervalito, ¿no? Es como si yo tuviera estos cuadrados de la misma longitud. El primer cuadrado es 0, el segundo cuadrado va a ser Bn, 2Bn, va B sobre N, 3, bla, bla, bla. Voy a llegar hasta I menos 1 por B sobre N, bla, 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 I por B sobre N. Entonces ahora lo que estoy poniendo acá es el TI dependiendo de nuestra partición. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hice ahí? De acá a acá lo que dije es, bueno, la potencia es distributiva respecto a la multiplicación. Entonces yo acá voy a tener I menos 1 al cubo por B a la N al cubo. Acá también, acá pasa lo mismo. Entonces dije, bueno, mortal, esto de acá no depende de I, ¿o no? Ahí va. Entonces lo saco afuera. Y afuera lo que me va a quedar es B sobre N por B sobre N al cubo. Claro, Que sí, sí. termina siendo este de acá. Ujú. Perdonen, hay veces que mi cabeza va. No pasa nada. Bien, entonces ahora ¿qué tenemos? Vamos a usar la ayuda de acá arriba, porque hasta ahí llega nuestra imaginación, o sea, sabrá Dios qué es esto. Entonces, vamos arriba y usamos esta ayudita que nos tira el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a querer que mi sumatoria inferior y mi sumatoria superior dependan de n, porque yo sé que la definición de integral de a a b de la función de dx es igual al límite de n tendiendo a infinito de la suma inferior de f de p de n y lo mismo que este otro límite, ¿no? Si recuerdan el teórico. Que era esta noción de agarrar cada vez los rectangulitos cada vez más chiquitos. Es decir, tomar infinitos rectangulitos. Entonces, bajo esta idea en la cabeza, lo que vamos a querer es que las dos sumatorias solamente nos dependan de n, no de i. Entonces, con esa ayudita que nos tiraron acá, vamos a evaluar esta sumatoria en lo que respecta. Este es fácil porque es directamente copiar lo que nos dice, ¿no? Acá me va a quedar n a la cuarta. Avísenme si voy demasiado rápido, ¿no? Acá estoy simplemente utilizando la de acá a acá. Usé la ayudita. Esta clase ya la estoy grabando, así que si quieren volver en las chanchadas que hago no va a haber problema. Esto acá era un 2. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Dani. Esta era la suma superior, perdonen mi super prolijidad. Es muy difícil con el mouse. Bien. Y esto nos va a quedar lo mismo, pero con n-1. Entonces voy a tener n-1 a la cuarta más 2n-1 al cubo, y la puta madre me quedo sin espacio, más n-1 al cuadrado sobre 2, sobre 4. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí, no? Sí, Dani. Bien. Entonces, yo lo que tenía era que
mi suma inferior, ahora siempre dependiendo de n, era b, a la cuarta, estoy copiando, simplemente lo voy a poner más lindo, así tenemos los límites sin ningún problema. N menos 2, n menos 1, corríjanme si estoy metiendo la pata, n menos 1 al cuadrado sobre 4. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser tender el límite cuando cuando n va a infinito. ¿Qué hacemos ahora? Decimos, bueno, esta porquería de acá, con esta porquería de acá son constantes. Yo la puedo sacar tranquilamente afuera de mi límite, ¿o no? Claro. Entonces, voy a tener este límite porquería de acá. No quiero escribir todo, pero bueno. N menos 1. Bien. Y ahora que digo, bueno, esta porquería yo la puedo ir metiendo uno a uno, ¿no? Son esos truquitos que usamos en análisis para usar los límites notables que sabíamos. Digo, esto es n menos 1 sobre n a la cuarta, ¿no? Voy a ir metiendo esto en cada uno de los vamos, yo puedo, de los términos. Acá tenemos n menos 1 al cubo sobre n a la cuarta, o lo puedo pensar como n y esto a la 3. ¿Me siguieron con lo que hice ahí o fui muy rápido? No, bien. Estoy tratando de hacer esto tal que yo me pueda meter en cada uno de estos términos acá que tengo. Esto va a ser lo mismo acá, esto es idéntico, voy a tener 1 sobre n menos, al revés, puta madre. 1 menos 1 sobre n, toda la cuarta, más 2 sobre n por 1 menos 1 sobre n al cubo, más 1 sobre n al cuadrado, 1 menos 1 sobre n al cuadrado. ¿Y qué ventaja tiene que yo lo escriba así? Que cuando n va a infinito, esto se me va a 0. Esto se me va a 0, porque acá esto se me va a 0 por 1, porque esto se me va a 0 también. Esto se me va a 0, así que todo esto se me va a 0. Entonces, ¿qué me queda todo este límite? Igual a 0. B a la 4 sobre 4. Claro, me queda justo este unito ahí solito. Porque todos los otros se me mueren, ¿no? Claro. Sí. Entonces me va a quedar b a la 4 sobre 4 por 1. Chochazo. Entonces, límite de la n tendiendo a infinito, de la suma inferior, de la f, bla, 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 me quedó lo que me tenía que quedar. ¿Y qué va a pasar? Con la otra va a ser muchísimo más fácil, porque no voy a tener este 1 molestándome. Entonces, ¿qué me va a cambiar con la suma superior? Ahí la tengo. Que notemos que vamos a hacer el mismo truquito de estas dos cosas, sacarlas afuera. Entonces, cuando yo tenga el límite
me va a quedar b a la 4 sobre 4 del límite de n a la cuarta, cuando n va a infinito, n a la cuarta más 2n al cubo, más n al cuadrado, entonces acá me va a quedar el 1, vamos a escribir eso rápido. Acá me va a quedar el 1, acá me va a quedar más 2 sobre n, más 1n cuadrado. Esto se me va a 0, este se me va a 0, entonces el límite me queda lo que nos tenía que quedar. Y ahí está el ejercicio 5. ¿Era el 5 o era el 8? Yo me perdí. Creo que era el 5, el 8. Sí, era el 8. Casi que toda la guía, el truquito está en elegirse una partición linda, tal que las sumatorias nos quede buena. Y después uno va a tener que hacer una interpretación de la función para poder decir algo sobre el supremo y el ínfimo. A ver, por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver una fácil. Bueno, por ejemplo, el 9, que da las funciones por partes, fíjense que las dos funciones son, por ejemplo, en el A, son lineales. Entonces vuelve a pasar lo mismo que acá. El ínfimo y el supremo van a estar dados de la misma forma. Sí. Eso nos va a dar integral. Con la otra ya, bueno, pasa. Sí, creo que no tiene muchos ejercicios de eso. Si le salió el 6 se hace con el mismo truquito de acá. Con la diferencia que te dan una partición. Bueno, ¿les gustó el ejercicio? ¿Más o menos lo siguieron? Ahora tengo miedo, lo hiciste parecer muy fácil. Chicos, todo parece muy... A mí también cuando alguien me dice las cosas que uno estuvo un montón de tiempo tratando de arrancarle y dice, mira qué fácil era, qué tonta que soy yo, pero nada que ver, o sea, es muy fácil cuando alguien te escupe el conocimiento, lo importante es que después uno lo agarre y haga con esas herramientas cosas nuevas. ¿Quieren que hagamos otro más de la guía 1 o quieren que chusmeemos otra cosa? A ver, acá la tengo. Dani, una consulta. Sí. ¿Vos viste el parcialito, el primero? Sí, creo que me habían preguntado cosas de ese parcialito. Porque No está acá. Sí. Fíjate el último ejercicio. El último era bien fiero. Pero resulta que era re fácil. Yo no lo hice, pero ese, mira. Era re fácil. ¿Viste? O sea, ¡ay, qué bronca! Lo difícil que de hecho a mí también me hizo dudar es que esta partición no es equispaciada. En la guía 1 casi que yo usé o te daba la partición o la partición la tomabas equispaciada. Entonces las cosas salían rápido. Pero al darte a uno ese tipo de cosa, como que ya uno lo confunde. A mí yo dije, a priori dije, bueno, como es discontinua en una cantidad infinita, numerable de puntos, ya que te digan numerable de puntos, da pie a que va a ser integrable. Siempre que una función salte en puntos finitos, digamos, la función va a ser integrable a priori. Entonces yo ya sabía que me tenía que dar, pero cuando fui a hacer los cálculos, me reconfundió esta cosita de acá. Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo sabía que el 3 no era. Claro, porque esta fíjate que salta en una cantidad infinita de puntos. Y bueno, eso lo di por entendido que no. Y después,
Bueno, el primer ejercicio, yo lo resolví muy parecido a uno de la guía que hicimos. Apliqué el segundo criterio yo ahí. Bien. Y lo resolví como el 14, como el ejercicio 14, que en donde Bien. estaba, viste, donde está justo el salto. Sí. Bueno, analizamos, o sea, partí en 3, digamos, el intervalo, y generé también unas particiones, pero como una parte que incluyera de A hasta T1, y bueno, justo quedaba de una forma que me quedaba más o menos. Igual, muy parecido a ese ejercicio. Lo que sí yo no justifiqué, por ejemplo, fue una justificación como re tranqui de por qué para mí las otras, por ejemplo, el 3 no era integrable. Es que sí, ya. Por eso Pero me dijeron que estaba como muy pobre. Pero no, ¿te escribieron que era muy pobre? Me dijeron como que faltaba una justificación un poco más. ¿Sabes yo lo que le hubiera puesto? Mira, por la clase 1, creo que en la clase 1, en la clase 2, la profe, o el profe, la verdad que no sé quién da el teórico, demuestra que cuando la función salta en una cantidad finita de puntos, la función es integrable. Y cuando salta una cantidad infinita de puntos, no lo es. Claro, Entonces, una cosa así puse yo. Manda eso. Por la clase tanto. Bueno, de hecho tampoco justifiqué o sea, no hice ninguna demostración de si era acotada o no. O sea, lo expliqué nomás, pero no hice así como de las cotas, por ejemplo, porque me parecía que no era para eso. No, va. Lamentablemente en análisis depende qué profe lo dé. Yo en mi caso, cuando hacía los parciales con tal de mencionar, yo escribía, mira, esta función salta en una cantidad infinita de puntos. Obviamente para un parcial, ¿no? Para un final ya uno se pone más sofisticado. Pero... Bueno, y el 4 o sea, sabía que, como decía, una cantidad infinita, numerable. Sí, me pero es daba una a entender. pavada, porque encima las sumas superiores y las sumas inferiores, bueno, para los que no hicieron este ejercicio, la función es esta porquería de acá, o sea, es constante en esos intervalitos. Entonces la partición ya te la daba, no era esquispaciada, sino que se iba achicando cada vez más, pero ya te la daba. Entonces cuando uno va a hacer la suma superior y la suma inferior, el supremo y el ínfimo, como es una función constante, siempre vale lo mismo en cada intervalito. Entonces, si uno hacía la longitud de este intervalo, te quedaba 1 sobre 2 a la n, creo. Y cuando n tiende a infinito, eso va a 0. Entonces te quedaban que las dos sumatorias coincidían. Te quedaba creo que 1 porque te sobrevivía un término, pero no me acuerdo cuál. No, había una cosa rara, te terminaba dando 1, no sé qué porquería la cosa. Pero ya a priori, la sumatoria inferior y la sumatoria superior, creo que estoy diciendo 2 veces la misma palabra, son la misma porque la función es constante. Y al saltar una cantidad numerable de puntos, ya te está dando indicio, bueno, estas cosas tienen que dar. Pero sí, te digo que yo cuando lo vi también dudé un montón. Así que en ese sentido no se culpen por ahí si estaban un poco más, un poco menos. Encima, bueno, para sumar, viste que tenés que sumar bien todos los parcialitos para que te sume un punto en el final. ¿Te ponen nota por los parcialitos? Claro, en realidad, un parcialito bien hecho, digamos que vale un punto. Y como van a tomar 9, sí. 9 o 10, llegás a un punto más al final, o sea, si cuando vayas a rendir el final, claro, el 100, punto. 100 puntos, claro. Pero no sé quién habrá aprobado, porque de los que estuve charlando, yo ninguno hizo el 4. Puta Así que no sé, pasa que a mí lo vi, traté, como que intuitivamente me daba como que sí era, pero tenía que justificar el por qué sí, y ahí no podía. Claro. No iba a decir como que a mis ojos es
no alcanzaba con eso. Así que... No, en esos casos traten de remitirse a lo que saben, digamos. Toda la guía 1 yo creo que es así, calcular suma superior, suma inferior y ver, trabajar con algún truquito extra. Creo que inclusive lo que confunde es acá tomar una buena partición. Pero, aunque sí, no sé qué. Yo, modestia aparte, yo ayudé a gente con el parcialito. Pero, no se lo tomen como algo. Yo como un docente en la virtualidad, con que entreguen algo y uno saber que la gente está estudiando, ya creo que basta. Creo que les han dado esa motivación de, bueno, van a sumar un punto para el final para que lo entreguen, porque la gente cuando va mal con una materia tiende a desaparecer, y ahora que no puedes hostigarlo en la vida presencial, se vuelve complicado para un profe saber cómo va el resto de la clase. Igual yo me gusta esta forma, porque también me hace plantear que también estoy, ¿viste? Sí. Y por ahí sí, como que me daba un poco de ganas de sumar un punto más. Sí, Pero totalmente. bueno, se las regalo, no quiero el punto A, porque con esto De no todos me modos, convence. o sea, cualquier migaja que sume va a ser bienvenida para la hora del final. Igual se suma, o sea, una vez que vos llegas al 4 se te empieza a sumar. Primero tenés que llegar al 4 y recién ahí te suman los puntitos extra. Claro. Igual todo vale, chicas. Sigan Sí, obviamente. metiendo. En ese sentido, no se me desalienten por un ejercicio no hecho. Y menos por un enunciado de un ejercicio. Ese te digo que me confunde a mí también, así que a veces pasa. Dani, ¿hay algún otro que consideres esencial de la guía 1? Shit. Son todos una porquería de la guía 1. Porque habitualmente lo que pasa es que uno no hace las cuentas como la guía 1. Nadie en su puta vida va a calcular en integral haciendo una partición y tendiendo límites. Es como muy tedioso la guía 1. O sea que la guía 1 es para molestar, digamos, y que agarremos eso. No hay forma que uno integre sin entender qué carajo está haciendo. No en una carrera científica. Vos vas qué sé yo, a la UTN o cualquier ingeniería y la gente integra y no saben qué es una suma de Riemann. Nosotros particularmente, como tendemos a tratar de entender todas las herramientas que estamos usando, es vital que en algún momento pasen por esto. Pero lo van a pasar ahora y no sé si en el final les van a tomar algo así tan puntilloso, salvo que uno ya use los teoremas de pecho. Pero entre la guía 1, 2 y 3, para mí lo más molesta es la guía 1, digamos. La guía 2 ya se hace más canchera con la mano, la guía 3 zafa, la guía 4 ya van a ser integrales hacia lo loco. Yo creo que en esta guía lo importante es entender el teórico así a grosso modo y saber meterse las manos en el barro con estas porquerías. Les serviría hacer el 6, que es lo mismo, pero con una partición dada, digamos, solamente les piden calcular las sumas superiores y las sumas inferiores. Por ahí eso les va a dar pie a cómo calcular las sumatorias en general. El 7 es lo mismo que nosotros hicimos, con la diferencia que les queda más lindo, no necesitan saber ninguna sumatoria rara, creo. A ver, no les quiero hablar sin saber. Yo estoy viendo mi guía y no sé si es la misma que la suya. Sí, es el 7 este. A mí el profe que tengo yo en mi comisión de prácticos, nos dijo que el 13 es importante porque aplica el segundo criterio, teorema 15. Teorema 15, sí, una función, demostrar que
Claro, que uno no me acuerdo, el segundo criterio te decía que las sumas, si los límites de la suma convergían, era integrable, eso te decía el... No, el segundo criterio es de tomar un épsilon. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ¿quieren que hagamos ese? ¿El 13 me decían? El 13 Si está bueno alguien dijo que era porque, importante, sí. bueno, da por entendido la primer parte, o sea, el ejercicio 13 da por entendido de que uno ya sabe el primer criterio y por eso se va al segundo criterio, que está bueno, a mí me gustó, está lindo. Bueno, hagamos una cosa, como yo no me acuerdo bien todos los criterios, vamos a usar el teórico. Eso lo daban en el teórico de la guía 3, ¿no? Del tercer teórico. No estoy segura. Entonces yo lo tengo como un apunte, ¿viste? De lo que hay que saber. Sé que es el teorema 15. Ah, no, entonces está en la otra clase. El teorema 15 y la proposición 16, que es como que van juntas. Exacto, ese es. Bien. Bueno, hagamos una cosa. Copio esto, me voy al baño y vuelvo, porque con este calor estoy tomando muchísima agua. Ahí vuelvo. Las dejo leyendo el 13 y vuelvo. Chicas, ¿ustedes rindieron algún final ahora, la semana pasada? Ah, sí, yo también rendí intro. Bueno, acá estamos. Bueno, a ver. Bien. Ahí está. Fíjense que el segundo criterio de integrabilidad es muy parecido a lo que, vamos a copiar el ejercicio, a la noción de que uno tenía del límite, ¿no? Nosotros queremos que esas dos sumatorias sean idénticas. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que las sumatorias cada vez, para cualquier partición, se achiquen, o sea, la discrepancia cada vez sea más chica. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema 15. El teorema 15 nos dice que nuestra función va a ser integrable si yo encuentro una partición, que ahí nos dice, encuentre una partición tal que la diferencia sea mucho más chica, tal que cualquier epsilon. O sea, vos encontrás a ver, vos das un epsilon, vos decís, quiero que la diferencia entre mi suma superior y mi suma inferior sea más chica que 0,5. Bueno, si vos querés eso, yo te doy una partición P tal que eso ocurre. Y así para cualquier epsilon. Entonces lo que vos estás diciendo es que vos siempre podés encontrar una partición tal que la diferencia entre las dos sumatorias sea cada vez más chica. Que es semejante, no es lo mismo que decir que yo tomando particiones cada vez más grandes, digamos, o sea, los subintervalitos cada vez más chicos, las dos sumatorias me van a dar lo mismo, ¿no? O sea, la noción geométrica es exactamente la misma. Acá está el límite. Bien. Entonces nos dice, tenemos una función f no decreciente. Esto de no decreciente nos va a servir a nosotros para dar información sobre los supremos y los ínfimos de la suma. Tenemos ese intervalo y tenemos esta partición. Y nos dice que el incremento, digamos, en cada uno de estos pasitos es el mismo, ¿no? Es
delta. Que es lo mismo que teníamos recién en el problema de hace un rato, ¿no? Entonces nos dicen demostrar que las sumas, ay, chicos, perdón. Que la diferencia de las sumatorias es esta porquería acá. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos definición de pecho. La suma superior de F en la partición P es lo mismo que la sumatoria desde I desde 0 a N de el supremo de la función en ese intervalo y la longitud del intervalo. Esto es definición así pelada. ¿Qué podemos decir ya de estas sumatorias? Fijémonos que estas porquerías de acá siempre van a ser delta, ¿no? Porque fíjense que nos dan una partición X espaciada, ¿no? ¿Estaríamos bien? Entonces yo lo puedo sacar afuera de mi sumatoria. ¿No? ¿Está ahí? Sí, Dani. Bien. ¿Qué ventaja tiene? Ahora, ¿qué podemos decir del supremo y del ínfimo sabiendo que nuestra función es no decreciente? O sea que yo tengo que x es menor, x1 es menor que x2 si x1 es menor o igual que x2. ¿Qué podemos decir del supremo y del ínfimo? Entonces yo tengo un intervalo, ti menos 1, ti. Yo sé que se satisface esto. ¿Qué puedo decir del ínfimo y del supremo? Donde quieran que estén. Si la función es no decreciente. ¿Y no van a ser relativamente iguales? No van a ser relativamente iguales. Bien, pero fíjate que... Fíjate lo que puse yo acá, ¿no? Vamos a hacerlo más. Si yo tengo un T1 más chico que un T2, que sea no decreciente, quiere decir que si yo aplico esta función, la función evaluada en un T más chico va a ser menor que un T más grande, ¿no? O sea, la función siempre va a crecer. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué puedo decir yo de mi supremo y de mi ínfimo en un subintervalo ti menos 1, ti? Y que el supremo va a ser el T-1, ¿o no? Exactamente, que el supremo va a ser el ti, digamos, la función en ti, y que el ínfimo va a ser lo mismo, pero en ti menos 1, ¿no? Que es el mismo truquito que habíamos usado antes con la x al cubo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Y eso hasta ahí podemos avanzar, digamos, no sabemos cómo es la f. Entonces ahora de pecho vamos a decir, bueno, fijémonos qué particularidad tiene la s menos la s chica. Yo voy a tener mi delta de la función ti, de la f ti, menos delta ti 0 n f en ti menos 1. Yo puedo sacar factor común el delta y me doy cuenta de que es la misma sumatoria. Entonces yo esto lo puedo plantear como
esta porquería de acá, ¿o no? Claro. ¿Y qué ventaja tiene esto? Yo lo voy evaluando en cada, o sea, esto es la sumatoria de. Yo voy a tener, para i igual a 0, ¿yo qué voy a tener? F en t igual a 0. Esto no nos cuenta, bueno. Hasta ahí llega. En la siguiente sumatoria, t igual a 1, ¿yo qué voy a tener? F en t igual a... Ah, no, esta sumatoria es de 1. Qué orden. Perdonen. Entonces vamos, otra vez. En t igual a 1, ¿yo qué voy a tener? La función evaluada en t igual a 1 menos mi función evaluada en t igual a 0. ¿No? Para t2, ¿qué voy a tener? La f evaluada en t2 menos la f evaluada en t1. Esto es para la interacción i igual a 1. Esto es para la i igual a 2. Entonces, ¿qué ventaja tengo? Este bicho de acá, se me va a ir con este bicho de acá. Cuando hago la interacción t igual a 3, se me va a ir este bicho de acá con este bicho de acá. ¿O no? Y así 1 a 1 para todos. ¿Qué va a pasar con la última sumatoria? Yo llego a tn. Digo a n. Voy a tener ftn menos f en tn menos 1. Pero este bicho de acá se me va a cancelar con la interacción anterior, ¿o no? ¿Pueden ver eso? Sí. Entonces me va a ir este bicho de acá. Entonces, ¿qué cosas me van a sobrevivir? Me va a sobrevivir el primero, porque no tiene con qué cancelarse. Me va a sobrevivir el último. Todo esto agarrándolo con las manos, no hay ninguna forma de darse cuenta, sino. Así que me va a quedar delta por f en tn menos f en t0. Que eso es lo que nos piden que demostremos en el A. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Fíjense que esto fue con las manos, ¿no? ¿Me pudieron seguir? María, Wanda. Sí. Bien. Sí. Entonces después nos pide el B que demostremos que f es integrable. Entonces ahí es donde vamos a usar el segundo criterio de integrabilidad. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que encontrar una partición P tal que la diferencia es menor que epsilon. Bueno, yo tengo un P acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nuestra diferencia depende de un parámetro, depende de este delta, ¿qué voy a decir yo? Bueno, yo quiero que esta diferencia sea menor que epsilon. ¿Qué era ese parámetro? Recordemos que ese parámetro nos decía cómo se iba incrementando mi partición. Es decir, ese parámetro delta me está dando pie de qué partición tomar, ¿o no? ¿Y qué me decía el segundo criterio? Me decía, bueno, yo te doy un epsilon, bueno, vos dame un delta. ¿Y cómo se traduce eso en este ejercicio? Yo te doy un epsilon, vos dame la partición. ¿Cómo le damos la partición? Diciendo el incremento en cada intervalito. Es decir, tenemos que encontrar un delta tal que se satisfaga esta desigualdad. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, si yo te doy que delta tiene que ser más chico que epsilon sobre ftn menos ft0, esta desigualdad se satisface, ¿no? Yo de este lado, ¿qué voy a tener? Bueno, si
delta es más chico que esto, yo tengo que esto de acá es más chico que epsilon sobre toda esta porquería de acá, por esta porquería de acá, que se me cancela, y me satisface la desigualdad. Entonces, el teorema 15 nos decía, la función va a ser integrable, sí y solo si yo te doy un epsilon, el epsilon que yo se me antoje, 100, 1000, 0,0001, lo que sea, y vos me vas a tener que dar una partición tal que esa desigualdad de acá se satisfaga. Y es lo que hicimos. Como mi partición depende del incremento que yo voy dando, en este caso, porque esta partición es equipaciada, bueno, yo te doy el incremento en cada intervalo, vos me das un delta, yo te doy un incremento que satisfaga esta desigualdad y estamos, ¿no? O sea, tomando una partición tal que el incremento entre cada intervalo sea más chico que esta porquería de acá, mi función es integrable. Entonces f es integrable porque vos dame un epsilon, cualquiera, el que sea, a vos se te antoje y yo te doy la partición. Entonces, por el teorema 15, o el segundo criterio de integrabilidad, mi función es integrable. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es un sí solo sí. O sea, dado que ocurre esto, pasa esto de acá. Entonces, chocho, mi f es integrable. Y bueno, esta de dar una función no decreciente sobre 0,1 que sea discontinua en una cantidad de puntos, podemos hacer el mismo truquito de antes. Bueno, yo te doy que no decreciente tiene que ser creciente. O sea, yo te puedo dar una función decreciente. Vamos a inventar una función cualquiera. Tiene que ser no decreciente y tiene que saltar en una cantidad, cantidad infinita de puntos. Yo te voy a dar una f que va a ser igual a menos x para todo x perteneciente a no perteneciente a los racionales entre 0 y 1, y 0 cuando x pertenece a los racionales entre 0 y 1. Esa es una función no decreciente que salta en una cantidad infinita de puntos. Siempre que le digan que salte en una cantidad infinita de puntos, agárrense de los racionales, esto es muy truco muy bueno. Entonces ahí ya te di una función. Que la verdad que no sé para qué está esa consigna en este ejercicio. Estamos con este Para problema. hacerle una vida imposible, seguro. Sí, la verdad es medio raro. No entiendo qué tiene que ver con lo de arriba. Pero bueno. De la guía 1, si me preguntan así ejercicios claves para hacer, no sabría bien qué decirles. Es una guía muy molesta, pero creo que sirve, digamos, para aprender a usar esas cosas. Lo que podemos hacer, si están muy apresuradas para llegar al parcial, es yo puedo subir resoluciones de algunos ejercicios entre nos. O sea, me pueden mandar, qué sé yo, el mail y preguntarme, Dani, porque yo tengo estas guías hechas. A mí me vendría de 10 porque por lo menos a mí me es más fácil plantearlo cuando veo algún ejercicio resuelto y como que trato de trasladar esa resolución a algún problema similar. Sí. Lo que podemos hacer es yo les dejo mi mail, ustedes traten de hacer algunos ejercicios de esta guía y si no me escriben y yo les paso algún esbozo
O si quieren estar en los grupitos de WhatsApp y por ahí les es más fácil el grupo de WhatsApp mandar, che, no sé qué hacer con este ejercicio, a mí también me es más fácil responder por ahí. Me mandan un mail, me mandan su teléfono y yo las uno. Yo ya no estoy con más tiempo para hacer otro de la guía 1, pero si quieren podemos charlar algo de las otras guías. Va, tengo 15 minutos. ¿Qué quieren, qué les gustaría que hagamos? Yo el otro ya ni siquiera llegué al teórico, así que Está por mí bien. no, pero un vistazo general a mí no. O sea, yo no colaboro con nada de acá en adelante. Está bien. ¿Encaremos con la guía 2? Va, lo veo, me da miedo la guía 2, pero no sé. No, la guía 2 es más fácil. Va, para mí que la guía 1. Bueno, hacemos un breve repaso del teórico para la guía 2 y si nos da el tiempo, hacemos yo a las 8, ya me tengo que ir. Pero acá había puesto. Para la guía 2, lo que yo usé en general, evidentemente el teórico es mucho más extenso que esta porquería que yo puse acá. Ya a partir de ahora empieza a jugar con, bueno, mi integral, yo la puedo soltar, digamos, le puedo soltar los extremos, y esa integral me va a dar también otra función, que es esta función que le llama f de acá, ven acá. Y la particularidad que va a tener esta función, que es el teorema de Barrow o la regla de Barrow, es que si yo derivo esta función, en este lado la llaman g, en este lado f, si yo derivo la f, lo que me va a dar va a ser el bicho de acá adentro. Eso es lo que usa en, por ejemplo, acá. Acá está mejor enunciado. Me va a definir la función f de esta manera, f tilde, y me va a decir que, bueno, si yo derivo la función f tilde, me va a dar lo de adentro. ¿Y qué me está diciendo que, por qué menciona este x0? Porque la ventaja que va a tener la integral es que va a ser continua en todo punto del intervalo donde mi integral esté definida. Entonces, con eso va a empezar a jugar la guía 2. La guía 2 ya me va a dar una receta para calcular integrales definidas. Me va a decir, bueno, si nosotros tenemos la g'. La g' se la suele llamar la antiderivada de la f, o la primitiva de la f. Que en este caso, bueno, no sé por qué no está definida acá. Ok. Pero, o sea, va a ser una función tal que su derivada va a ser lo de adentro. Entonces, una integral definida va a estar dada por esa antiderivada o primitiva evaluada en los contornos de la función. Pensemos en nuestra función que habíamos calculado en el problema anterior, la x de 3 de x. Teníamos entre 0 y b. ¿Se acuerdan que esto nos daba b a la 4 sobre 4, no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces yo tengo que pensar una función. O sea, ahora mi f es esta cosa de acá. Yo tengo que encontrar una función g tal que si yo la derivo respecto a x, me dé x al cubo. ¿Se les ocurre alguna función? ¿Se acuerdan que la derivada nos bajaba un índice? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo calculo la derivada de x al cubo, ¿qué me va a dar? Me baja el 3 y me baja la potencia. ¿No? Esta era la derivada, esto es la derivada de esto. Entonces, ¿se les ocurre alguna función tal que si la derivamos una vez nos dé x al cubo?
Si la derivada me bajaba un índice, ¿qué tendría que hacer la integral? X a la cuarta. Por ejemplo, me tiene que subir. ¿Qué pasa? X a la cuarta, ¿cuál es la derivada de X a la cuarta? 4X al cubo. 4X al cubo. Estamos casi. ¿Qué pasa? Si yo X a la cuarta la divido por 4, acá también me lo voy a dividir por 4, entonces esta porquería de acá me la va a sacar. Claro. Entonces, la primitiva o la antiderivada de X al cubo es X a la 4 sobre 4. Bien. Entonces, ¿qué me dice la regla de Barrow? Bueno, vos ya encontraste tu antiderivada, esta es nuestra G. Entonces, la integral de la F en entre esos dos intervalos, ¿qué va a ser? La G en B menos la G en 0. ¿Qué era la G? La G era X a la 4 sobre 4. X a la 4, en este caso es B a la 4 sobre 4, menos 0 a la 4 sobre 4. Esto nos da B a la 4 sobre 4. Entonces ya lo que uno hace es, ya se olvida de calcular sumas superiores, sumas inferiores, y utiliza esto. El resto de sus vidas van a utilizar esta cosa de acá. Ya uno empieza a tener, se empieza a entrenar, porque la verdad que es como entrenarse, tal cual y para ir al gimnasio, empieza a tener la visión, bueno, ¿qué función, si yo la derivo una vez, me da X al cubo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo cuál es la antiderivada del coseno de X? ¿Qué función tal que yo la derivo me da coseno de X? Yo estoy buscando una G, tal que yo la derivo una vez y me da la F. ¿Qué función satisface eso? No es el menos C, ¿no? Casi. Acordate que el coseno, cuando yo lo derivo, claro, es el seno. Digamos que eso sería todo el procedimiento automático que hacíamos en introducción. Exactamente, totalmente. Buena introducción, ya sabes integrar. Lo que pasa es que con toda esta maraña de la suma de Riemann y de Barrow y los criterios de integrabilidad, se vuelve complicado. Pero uno en introducción ya está acostumbrado a integrar. A uno le dan una cuadrática y ya sabe que o una lineal, por ejemplo, pensemos en velocidades, le dan una X y ya sabe que la integral, vamos a pensarlo así, le dan el tiempo y ya sabe uno que la integral, esto va a ser A sobre 2 por T al cuadrado. Esto sería la velocidad y esto sería la posición, por ejemplo, cuando A es la aceleración. Ya sabe eso. Entonces ahora el procedimiento es el mismo, solamente que tenés teoremas que te acompañan en tus decisiones. Pero creo que toda la guía, el práctico 2 está fundamentado en eso, en la regla de la cadena, porque por ejemplo, hay por ejemplo el ejercicio 1, te dan una función f de x, o va a tener una función g de x, esto, y yo ya me tengo que ir, chicas. Acá les dan una función f de t, d de t. ¿Qué hacemos con esta porquería de acá? Nos piden en el ejercicio 1 calcular la derivada de esta cosa de acá. Bueno, si yo quiero calcular esta integral por la regla de Barrow, esto me va a dar la f, esto me va a dar la f en g de x, límite superior, menos la f en 0.
Bien. Y a la f, yo también lo que sé es que la derivada de la f respecto a x me va a dar el bodo que da adentro. Pero ¿qué pasa? Ahora mi función está evaluada en otra función. Entonces, cuando yo derive a ambos lados, ¿acá qué voy a tener que usar? La regla de la cadena, ¿no? Sí. Claro, sí. Ya creo que las estoy confundiendo mucho. Hagamos una cosa, dejemos acá y la semana que viene volvemos a esto de la guía 2. Genial. Dale. Así no las abrumo, pues ya les estoy quemando la cabeza. Pero quedamos así con la guía 1. Traten de pilotearla con lo que hemos visto, que la verdad que no es mucho. Yo la estoy grabando la clase, ahora la voy a dejar de grabar. La tienen ahí